Buenas tardes. Bueno, ya siendo la última y escuchando desde hace harto la invitación a comer, creo que voy a pues tratar de ser muy concreta y pues eso también lo facilitan las personas que me precedieron, todas las mujeres que expusieron hoy pues aportaron un poco a que lo que voy a exponer de pronto se facilite un poco. Sé que a veces es lo teórico un poco ladrilludo, pero digamos que con un poquito, digamos, de entusiasmo, pues creo que lo vamos a lograr. Creería yo que lo más importante que yo quiero rescatar en esta charla el día de hoy es que a veces, y eso es algo que pues es parte de cómo se ha desarrollado la ciencia, nos hacen creer que el poder, por decirlo así, está centrado en uno. O sea, es una discusión que se ha dado mucho en las ciencias sociales, como entre la agencia y la determinación social. Muchas de las exposiciones creo que van dirigidas hacia la parte de la agencia, lo cual me parece válido. Sin embargo, también hay que rescatar que hay unas condiciones de posibilidad de la existencia que existe o de la realidad que existe en este momento. La doctora Corcho nos hablaba del neoliberalismo y pues yo voy a hablar un poco del modelo civilizatorio de la modernidad que está pues muy de la mano de este neoliberalismo y del desarrollo de la ciencia como tal en Occidente. Básicamente nosotras desde siempre hemos sido mujeres que hemos sido sanadoras y aprendíamos unas con otras. En tiempos pasados fuimos sanadoras autónomas, nuestros cuidados fueron muchas veces la única atención médica al alcance de personas en condición de vulnerabilidad y de las propias mujeres, y aprendíamos unas de otras en comunidad, en entornos colectivos, desde la oralidad, no tanto la escritura. Le damos mucho poder a la oralidad, a las emociones, a lo experiencial, a la solidaridad entre nosotras, y fuimos también las primeras médicas y anatomistas de la historia occidental, fuimos parteras, fuimos enfermeras y consejeras, y fuimos también las primeras farmacólogas en la historia occidental. De hecho, muchos de los analgésicos, como pues, los derivados de la ergotina, la ergotamina, etcétera, incluso los digitálicos, fueron descubrimientos hechos por parte de mujeres, parteras de hecho. Entonces, digamos que esta historia un poco se ha invisibilizado, y pues no es tanto de que nosotras seamos las que reproduzcamos o no solamente, sino que también hay unos contextos y unas condiciones sociohistóricas que hacen que nosotros pues de alguna manera, como también lo han mencionado bastante en las charlas de hoy, naturalicemos esto. Si nosotros no solamente en nuestra familia hemos visto el patriarcado, hemos visto un poco también que nos atraviesa la colonización, pues es difícil que veamos como anormal que haya cierto tipo de explotación, de precarización, de relaciones de dominación en las que pues sin duda alguna estamos nosotras ahí atravesadas. En la actualidad la atención en salud es predominantemente masculina, y en eso pues me parece que la doctora Maribel expuso muy bien este concepto un poco como del liderazgo masculino y femenino. Con esta frase lo que quiero decir es básicamente eso: la manera en la que la salud se ha desarrollado es desde un enfoque masculino, aunque seamos cada vez más en número mujeres. Este sistema masculino básicamente, como también lo mencionaba la doctora Maribel, ha estado atado pues básicamente a control, a la parte racional. Se ha dejado a un lado la parte observacional, experiencial de las emociones, del cuidado, incluso la parte argumentativa también se ha perdido un poco, y pues lo que siempre también ha estado como de la mano histórica de las mujeres, que ha sido el servicio a los más vulnerabilizados. En el mejor de los casos nos lo han dejado como caridad, o nos lo han dejado como, sí, como un poco asociado a la parte religiosa, ¿verdad? Pero no como esa compasión que se tiene hacia el otro, en esa otredad que nos ayuda a construir en un espacio simbólico que vendría a ser lo público, en el que los dos nos interpelamos, y a partir de las huellas y significantes que el otro tiene, yo también deconstruyo mi realidad y aprendo. Eso es muy femenino, y pues la medicina en general se ha desarrollado más hacia algo más pragmático, más racionalista, más cuantitativo, más hacia el método científico. Entonces básicamente la hipótesis de la exposición de hoy versa en relación a esto. La masculinización de la medicina occidental institucional no es natural.
Es decir, nosotras no asumimos roles masculinos solamente porque nosotras per se tengamos como esa tendencia o reproduzcamos este tipo de actitudes o de comportamientos desde nuestra agencia. Claro que también juega un papel importante, pero también lo que yo quiero de pronto rescatar ya en la charla es que hay unas condiciones de posibilidad de esto. Y las condiciones de posibilidad las voy a dar solamente 2 ejemplos, que es la persecución de brujas en Europa, pues todo esto de la Inquisición, y por otro lado cómo se desarrolla la ciencia occidental y dentro de ella pues la medicina. Básicamente hay 4 ítems importantes, y una es que hubo una represión histórica de las sanadoras, mujeres, lo cual además está asociado a, pues, a una lucha por poderes. Realmente en ese momento había pues un monopolio político y económico en relación a la iglesia, y el hecho de que hubieran mujeres que estuvieran asociadas al cuidado, a la sanación de otros, quitaba un poco, más bien empezaba a jugar o a ser una amenaza para las instituciones que en ese momento tenían un poco más de poder. La presión de las trabajadoras en general que estaban al cuidado, lo hemos visto también asociado a un epistemicidio, es decir, el conocimiento que era propio de las mujeres no solamente fue robado, sino muchas veces quemado, usurpado, violentado, tanto que pues digamos que en lo que podría llamarse como el sentido común de varios de nosotros, lo que también podrían decirse cultura, o pues una frase que a mí, un significado que a mí no me gusta mucho, pero que a veces cala, que es el inconsciente colectivo, pues ya nos queda mucho que esas personas, mujeres que manejaban las hierbas, que sabían acerca de qué le servía a usted para cierto tipo de dolencias, para parar la hemorragia uterina normal o para parar la hemorragia posparto, eran brujas, eran hechiceras, y que finalmente esto no estaba en relación como a la parte científica. Esto también se ha asociado, como también lo mencionó la doctora Corcho, a relaciones de poder en cuanto a la lucha también de clases sociales. En general la mujer pues que era curandera, que era sanadora, eran campesinas, eran mujeres pues que hacían parte más bien como de las personas que cuidaban los feudos o de los campesinos, y no eran propiamente las personas de una clase favorecida. En general ellos tenían otro tipo de médicos y que usualmente eran hombres. Entonces un poco hacia allá va, digamos, la lucha que se ha dado respecto a la historia, pues en cuanto a las mujeres como brujas. Hay un texto que es clásico, que fue escrito pues por dos como, no sé, diáconos, sacerdotes de la época, que es el Maleficarum Maleus, en el cual describían pues cómo era el trato que se les debía hacer a las mujeres que sanaban o que eran las personas pues que estaban en relación al cuidado de los otros. Esto se da pues en toda la época de la Inquisición, una de las primeras etapas de la lucha de los hombres para eliminar a las mujeres desde ese poder saber, que además siempre ha sido asociado con tabú, el no conocer qué es lo que le pasa a la mujer, aquello que se va un poco más allá del lenguaje siempre produce temor, y de allí digamos que también empieza a haber un poco más de amenaza política, religiosa, sexual. Hay eliminación tanto en casa como en vivo a las hogueras, hasta curanderas y sanadoras, que como les decía no eran profesionales, eran rurales al servicio de una población campesina vulnerabilizada, y que estuvo pues también compartida un poco con la creación de la profesión médica masculina, básicamente bajo el patrocinio de clases dominantes, la iglesia, los soberanos, los príncipes, las autoridades seculares que controlaban la educación y la práctica en la medicina. Hubo pues una destrucción temprana, como les decía, y violenta, no solamente de su saber, sus conocimientos, sino también de sus cuerpos y de aquello que a veces cala más, y es un poco la inferiorización, minimización de la mujer. Digamos que desde allá nosotros entendemos que el hecho de que esto sea invisibilizado, ese tipo de existencia sea invisibilizado, pues nos atraviesa históricamente. En general la mujer, como ya todas los hemos mencionado en varios ejemplos, es considerada inferior. Así uno pues, pueda mostrar por fuerza, por capacidades, actitudes, que somos iguales o más bien diferentes en diferentes capacidades,
siempre va a haber como una concepción de que somos inferiores. Y como les digo, esto viene de historia, o sea, eso viene de muchos, muchos siglos atrás, en las cuales pues finalmente esa existencia femenina del cuidado, de la atención de los otros, de la compasión, de incluso los consensos, que eso también hay algunos escritos de esto, de cómo estas mujeres pues sí eran núcleos de lo que ahorita podrían ser los gremios, eran mujeres que además en torno a la palabra de compartir qué hierbas servían más para una cosa o la otra, también se agremiaban y permitían, digamos, como articular un poco las demás rebeliones que se empezaron a presentar, sobre todo en la Edad Media. Entonces sí eran estigmatizadas también por eso e invisibilizadas. Básicamente pues hubo como varias explicaciones a lo que pasó con todo lo de la Inquisición, la mayoría también desde una postura muy masculina. Algunos explican que fue más bien una epidemia de odio y pánico colectivo por parte de campesinos, y otros hablan de que era como una especie de neurosis y psicosis grave colectiva. De hecho, pues psiquiatras han descrito como en la parte histórica esta parte, pero pues lo que básicamente en este sentido querría yo como compartir es que definitivamente fueron procedimientos, prácticas, relaciones que lo que terminaron legitimando era esa segregación y esa diferenciación que se quería realizar por ese poder femenino, por ese poder saber, por ese poder de la palabra, por ese poder de congregación. Digamos que en general se les acusaba desde blasfemia, inmoralidad, el hecho de despertar el deseo en los hombres, la lujuria, bueno, incluso en este libro que les menciono no solamente se les acusa por no curar, sino más bien por curar, porque consideraban que la curación de ellas impedía que la oración pudiera soltar un efecto. Entonces digamos que cuando uno lo lee dice como, bueno, de alguna manera no lo explica completamente, pero sí hay una relación, digamos, de determinación sociohistórica en cómo estamos, a pesar de que ahorita hay una ventana de oportunidad muy grande. El segundo ítem que les iba a mencionar es un poco el desarrollo de la medicina occidental, y pues lo que vemos es que en general el modo de hacer ciencia en el contexto de las sociedades modernas, con una alta estima por las prácticas del saber científico, son modos hegemónicos. Nosotros vemos ahorita que están predominantemente empleados en los escenarios gubernamentales, en las universidades. Uno no ve a un chamán o una partera compartiendo escenarios de práctica en nuestras universidades, mientras que sí ocurre en otros escenarios. Digamos, Chile tiene algunos hospitales en los que comparten escenarios las parteras con los pediatras y las ginecobstetras, México, Bolivia los tiene, pero digamos que en general pues no es lo que predomina en este momento. Se basa en enfoques que son principalmente empiristas, que son reproductores de formas de dominación que imponen valores, creencias e ideologías del capitalismo, acumulación del capital, y lo vemos específicamente en el sistema de salud, que ahorita mencionaré un poquito, de la colonialidad, que es un poco después de que vienen supuestamente a descubrirnos, que pues nadie nos descubre, ¿no? Pero el Abya Yala, pues digamos que esta parte también nos cala en esa manera y en esa subjetividad de nosotros como latinoamericanos, en las que creemos que de alguna manera somos menos al blanco hombre occidental, y bueno, usualmente europeo occidental, porque el europeo oriental también ahí tiene sus matices, pero en general eso también hace que hayan unos elementos de invisibilización no solamente de las mujeres, sino de nuestra cultura, y que obviamente además subsumidos en la parte de la diferenciación de sexos, pues encontremos que no es frecuente que nosotros hagamos teoría, no es frecuente que nosotros escribamos cosas auténticas e innovadoras, sino que repliquemos estudios, que es lo que usualmente vemos. Entonces, no, pero es que en nuestro contexto no se ha hecho este estudio. Y pues no es que estén haciendo nada diferente en contexto, lo único que estamos replicando usualmente el mismo estudio, pero con menos calidad, menos recursos, porque usualmente nosotros no tenemos acá la misma infraestructura, ni tampoco, por ejemplo, en inmunoterapia, etcétera, y en lo que deberíamos de pronto investigar, que es en nuestro propio contexto real, es decir, cuál es nuestra ontología, cómo conocemos, cómo nos relacionamos entre nosotras, nuestra cultura política. En eso digamos que, aunque sí hay avances importantes, no es lo que predomina. Lo que predomina es, bueno, ese teórico o ese profe es europeo, vamos a llamar a un congreso internacional y al que invitamos usualmente es al gringo o al europeo, pero habiendo tantos teóricos o tantos
profesionales idóneos y mujeres y hombres latinoamericanos no lo hacemos. Digamos que eso también nos atraviesa. Sin duda, como ya lo han mencionado, el patriarcado es muy difícil si uno vio que sus abuelos o sus papás venían pues de una familia patriarcal en cosas tan sencillas como la mejor presa va para el papá, o quítele las chanclas al papá. Bueno, hay una cantidad de cosas que nos atraviesan también como parte de nuestra subjetividad, que por eso no es tan fácil, y allí voy con lo que yo empezaba hablando, que entremos en esa psicología positivista. Y es un poco decir, yo puedo, todo lo puedo, sonríe, mírate a los ojos, eres hermosa. Yo creo que más allá de eso, hay que también entender un contexto que sin duda también puede ser interpelado, pero que debe, como también lo mencionaban ahorita Sonia, debe uno tener, digamos, esa postura crítica y al menos empezar aceptando esa realidad para poder empezarla a transformar. Y comparto también lo que decía la doctora Corcho, tiene que ser una postura radical, bien entendida, radical por raíz, que me parece en mi caso mucho más pues afín a mí, es ir a la raíz del problema, ir a la raíz de la filosofía, ir a la raíz de la teoría, o radical en el sentido de irnos hacia el otro péndulo, porque si hemos estado todo el tiempo en este péndulo, pues infortunadamente nos toca tener una fuerza igual de magnitud para que esto empiece también a moverse. De pronto en algún momento sí hay que llegar a un balance, pero pues ante una fuerza tan grande hay que ser radicales en cualquiera de los dos sentidos. Esta manera de hacer ciencia y de hacer medicina responde también a intereses macroeconómicos dominantes relacionados pues con el contexto en el que surge todo esto. En general, las políticas públicas de salud surgen después de la caída del muro de Berlín, con el triunfo del liberalismo, un poco también tras el triunfo de la Guerra Fría, en la que pues obviamente el neoliberalismo es el modelo económico del mundo y se consolida un poco también todo este complejo militar industrial. Entonces, aunque nosotros vuelva y juega, creamos que estas relaciones se dan simplemente por la reproducción de agencia, hay una cantidad de cosas que están también exponiéndonos y reproduciendo esto. Básicamente, como lo que les mencionaba, en general no hay elementos no racionales, se estigmatiza y se invisibiliza lo no racional, lo intuicional, cuando realmente en la toma de decisiones uno no es 100% racional. Así haya un protocolo o una guía de práctica médica, y así también pasa en ciencia política, o igual que en medicina y en economía, casi todo es políticas basadas en evidencia, medicina basada en la evidencia. Si bien es un conducto que uno obviamente es una manera de estandarizar y sistematizar ciertas cosas, en la práctica uno no hace las cosas racionalmente. Y el ejemplo que yo siempre pongo es que uno para escoger pareja no la escoge de manera racional. Uno no hace un árbol de probabilidades y saca el 0.05 y entonces esto, ¿será que este me conviene más, este más? No, hay una cantidad de elementos no racionales, inconscientes, que nos apegan a la otra persona, que nos ayudan, digamos, a esa construcción. Entonces, a veces eso no racional es asociado a lo femenino, a que uno tenga la intuición, a que uno diga, a mí este niño no me luce bien, a mí no me gusta este niño, y por lo menos en pediatría para mí es claro eso, uno dice no me gusta. Ah, pero ¿qué? ¿Cómo están los gases? Bueno, vamos y le sacamos los gases, y de pronto sí, de pronto a veces ni siquiera sale algo, y uno va y mira, a las 8 horas está ya con el apéndice a reventar. En fin, hay unas cosas que son no racionales. Eso también lo ha estigmatizado el desarrollo de la medicina como ciencia, ya que le ha dado valores a lo racional, a lo cuantitativo, al método científico, a lo causal, cuando muchas cosas, si bien pueden ser multicausales, a veces no son tampoco causales ni lineales. Entonces, eso también de alguna manera cala, no solamente en la manera en la que nosotros conocemos y nos relacionamos, sino en la manera en la que aprendemos y reproducimos también la realidad en la que estamos. En general, Latinoamérica, y ahí metiéndome un poco con el sistema de salud, pues que es también uno de los macro contextos en los que nos estamos inmersos, pues después del consenso de Washington, que básicamente lo que hace es mostrarnos cuáles son las políticas o cuál es la receta que se debe cumplir para estar dentro de un grupo especial, pues lo que vemos es que sí empieza a reproducir y a formular una manera de hacer políticas y una manera de hacer sistemas de salud que básicamente pues van en detrimento del cuidado, van más a favor de la costo-eficiencia, de la costo-efectividad, pues 2 o 3 días que uno acumule capital son 2 o 3 días que dan rendimiento. Entonces ahí uno sí entiende por qué la contención de costos, por qué el retraso de las citas. Entonces en este modelo civilizatorio es muy difícil tener tiempo.
que también lo han mencionado varias de las conferencistas, pero tengamos tiempo para nosotras, tengamos tiempo para, claro, pero es algo que debe ser uno tener una postura un poco más crítica, no solamente las mujeres, sino los hombres, todos estamos en este vaivén de esta modernidad en la que todo tiene que ser producir, todo tiene que ser el goce. No puede ser un deseo por algo utópico, de algo que no, tiene que ser el consumismo actual. Entonces vamos por todo, entonces lo mismo, otra y otra y otra especialización, otra y otra cosa, otra, y entonces descuidamos muchas de las cosas que de pronto no dan como tal un producto, o no es lineal, pero que de pronto también nos podrían satisfacer. Entonces un poco el modelo administrativo es la salud, pues reproduce todas estas prácticas, relaciones, la dominación de género sin duda se ve atravesada por todo lo que ustedes han dicho ya. En general la institución médica también es jerárquica, es altamente protocolalizada, en general genera o deslegitima estas relaciones que son en relación al cuidado y son más en relación al control. Entonces nosotros vemos cómo las estadísticas se han vuelto pan de cada día, uno pasa más del 90% es en el computador haciendo cifras o mirando a ver si uno puede hacer la historia clínica, pero menos del 20% muestran los estudios que uno está al lado del paciente. Y todas esas otras profesiones que sí están al lado del paciente, que están más en relación al cuidado, pues son desvalorizadas por el mismo sistema, no solamente porque se les paga menos, sino porque nosotros en general tenemos una relación de dominación superior frente a enfermería, terapia respiratoria, trabajo social, nutrición, psicología. Entonces también la invitación, como lo hacía también muchas de las conferencistas, es un poco no solamente hablar de nosotros como médicas, nosotras como especialistas, sino nosotras como mujeres de profesionales de la salud. Entonces muchas veces luchamos por solo nuestros derechos y deslegitimamos otras causas, como también puede ser enfermería, como puede ser también instrumentadoras, bueno, otro tipo de eso. Digamos que parte también de lo que ya mencionaban, un poco esto está asociado pues a estas prácticas de gobierno de la vida, en las cuales pues no pareciera que hay un distanciamiento en lo profesional, en lo científico. El paciente también tiene que asumir una posición pasiva en la que yo soy la que tengo el poder saber y no lo hago partícipe en la toma de decisiones, y esto de alguna manera también termina uno reproduciéndolo. Si a mí en residencia me acuerdo que había como una campaña, yo también fui residente, y uno lo ve todo el tiempo, o sea, es como no, pero si yo aprendí así, pues también tienen que aprender el resto así. O si en el caso, por ejemplo, de los pacientes, no, pero es que ellos cada vez están teniendo más información y están deteriorando la práctica. Yo creo que es abrirnos un poco más a esto femenino que viene siendo la toma de decisiones consensuadas, que requiere tiempo, claramente, que requiere escuchar al otro, que requiere relaciones un poco más homogéneas. Siempre va a haber diferencias de poder, pero no siempre tienen que haber relaciones de dominación. Está bien que yo tenga un poder diferente a la otra persona en información o económica o social, etcétera, pero no diferencias de dominación. No debe haber, digamos, estas relaciones en las cuales el uno tiene una mayor legitimidad, una mayor veracidad de lo que se está diciendo, y pues infortunadamente la ciencia sí está llevando cada vez más a esto, al control de la vida y no al cuidado. Entonces, como reflexiones finales de estas dos, pues digamos como dos puntos que quería mencionarles, es un poco que la alternativa de ser lo femenino como alternativa a las actuales condiciones de posibilidad del modelo existente. Es decir, como iniciaba el título de la presentación, que seamos sanadoras del tejido social, que seamos sanadoras del modelo civilizatorio actual, uno que facilite una ecología de saberes, que facilite la diversidad, la reexistencia de nosotras mismas y de los otros desde esto femenino, entendiéndolo como aquello que no siempre entra en el lenguaje, que es más simbólico, que se puede organizar desde eso, que vendría a ser lo femenino, lo simbólico, lo que finalmente permite sostener la vida desde el deseo y no desde el goce. Eso lo logra, como también lo decía Maribel, no solamente la mujer, es lo femenino, puede también tenerlo un hombre, pero son mecanismos en los que la problematización tampoco se ve como algo errado, como que la crítica, la pregunta, no sé, como algo errado, en la que hay tiempo para precisamente este tipo de consensos, en la cual también se problematiza un poco esta manera de ver la ciencia o la realidad de manera totalizadora o extractivista, básicamente como lineal, solamente hay una manera de hacer las cosas, en la que también se ofrece todo
con el eslogan mercantil de que todo se puede, todo lo puedes. Yo creo que hay que también tener a veces un poco de posturas críticas frente a esto y decir, venga, yo podría, claro, yo puedo hacer muchas cosas, pero el sistema tampoco está facilitando que yo potencie o que yo haga o que yo quite. De pronto estamos naturalizando tanto la orden de prestación de servicios, estamos naturalizando tanto estas relaciones de dominación y jerárquicas, estamos naturalizando tanto las brechas que hay entre salarios, entre una enfermera que perfectamente tiene 2 maestrías, algunas tienen doctorado y hacen las mismas, incluso muchas más horas que nosotros, pero digamos que las mismas horas, y uno perfectamente podría estarse ganando 7, 8 veces más lo que ellas están ganando. Entonces, en ese sentido, es un poco empezar a pensar un poco en ese otro, en cómo se está explotando el otro, en cómo se objetiviza el otro, que también lo atravesamos nosotras como mujeres, no solo las mujeres, pero también lo atravesamos nosotras y que lo vemos en el acoso laboral o en el acoso sexual, en el que claramente el otro es visto como un objeto de deseo, de goce más que deseo, de goce, de pretensión, etc. Entonces estas prácticas de alguna manera sí están atravesadas por esta manera patriarcal, capitalista, colonizadora de ver, son modos en general que no propician el encuentro. Entonces la idea sí es hacer cada vez más encuentros, pero un encuentro legítimo, de escucha, con tiempo, que propenda por una multipluridiversidad de conocimientos. Muchas de nosotras y de nosotros también sabemos y conocemos, y uno lo ve también en la práctica pediátrica, es como, bueno, el cuajo, por ejemplo, que es algo muy frecuente. Entonces uno dice, claro, la medicina occidental también tiene su postura y tiene su lugar en esta manera de conocer, pero hay otro tipo de medicinas y seríamos muy arrogantes nosotros de decir que el único poder saber o el único poder o la única verdad es la ciencia occidental. Entonces si nosotros nos abrimos un poco más a esto, sin que nosotras mismas nos veamos o veamos al otro como, pero es que estos de medicina alternativa, por ejemplo, que es lo típico, o estos es que no saben de medicina o no, pues no les alcanzó para más, entonces hacen este tipo de cursos o hacen este tipo de cosas, es abrirnos un poco más a ese escenario de lo público en el que yo sí considero que debe estar la palabra más oral que escrita, en el que no nos debemos, tenemos que empezar a tener más confianza del otro y pues sin duda alguna dejar de invisibilizarnos. Creo que hacia allá debería ir lo femenino, indiferentemente de si somos mujeres y hombres, porque como también lo han mencionado, la idea es un balance. Yo hace poco estaba en un congreso de políticas públicas internacional y uno de los conferencistas, un finlandés, también como 35 años, decía, en Finlandia ya está pasando todo lo contrario, ya incluso es un problema de salud pública para nosotros los adolescentes hombres, porque están siendo menos remunerados, están siendo menos tenidos en cuenta, se están sintiendo menos que las mujeres. Entonces yo digo, claro, todo tiene que ser un balance, digamos, tampoco la idea es reproducir lo que en teoría nosotros fuimos víctimas, no es reproducir al victimario, o sea, no es entonces entonces esta hegemonía no me gusta, entonces hagamos otra hegemonía que también termine siendo hegemonía y que termine reproduciendo relaciones de dominación. Digamos, la idea es que haya espacio para todos, para que nos interpelemos, para que ninguno sea menos, ni se minimice, ni se maximice al otro. Yo creo que ninguna de las dos extremos es bueno, porque si yo maximizo tampoco me permito a mí misma expresar un comentario, decir, entonces esas relaciones también tan jerárquicas, es que el profe, es que el pro, no, a veces un poco más homogéneas en las que los dos podamos participar, en las que los dos podamos hablar, en las que sin duda tampoco hayan emociones buenas y malas, que eso también lo escuché ahorita y considero que es muy real. A la mujer se le ha etiquetado y en eso las feministas han avanzado muchísimo en hacernos comprender que han habido ciertas etiquetas de emociones. Entonces a la mujer se nos permite ser delicada, tierna, alegre, podemos llorar, podemos estar tristes, pero rabia, emputadas no, porque es que se le ve muy mal, cómo habla así, esta senadora cómo grita de feo. O sea, es también permitirnos también resignificarnos como mujeres en un amplio espectro, que no está casado simplemente a hacer X o Y. Lo que decía una de las doctoras del principio, yo también estoy de acuerdo con que lo femenino también tiene si a uno le gusta vestirse linda, si le gusta ponerse un vestido, me parece también bien. A veces también los radicalismos son malos, entonces no, pero ¿por qué tacones? ¿Pero por qué labial? ¿Pero por qué? Pero
si a ti te parece bien, si para ti eso te constituye, si tú te sientes feliz con eso. Digamos, nada impuesto ni totalitarista pues viene siendo tampoco lo que uno querría, pero sí podernos salir un poco de eso. Ya para finalizar, yo en general pues no voy a entrar en el tema del suicidio, pero mi invitación sí es un suicidio simbólico. ¿En qué sentido? En que rompamos esos lazos que de pronto nos tienen un poco apegados a unas relaciones que no son comprensivas, que no facilitan lo público. Es decir, si definitivamente a mí este lazo laboral o este lazo personal me tiene en una relación que definitivamente no me permite la existencia desde una manera que permite una deconstrucción, una crítica, pues rompamos el lazo. Sé que a veces no es fácil, ningún suicidio es fácil, y esa discusión la hemos tenido tantas veces con William. No es fácil, tanto el físico como el simbólico, no es fácil, porque romper, por ejemplo, a ser pediatra, por ejemplo, en mi caso, que creo que era la razón de la invitación, es un poco como, claro, la academia, entrar al mundo de la academia también es un poco difícil, porque en general está también invadida por hombres en general, y somos hombres poderosos. En general yo me he visto enfrentada que en unas exposiciones uno ve que a uno le cortan más el tiempo que a los hombres, uno dice exactamente lo mismo o está hablando de la misma teoría, pero el otro es sí, como una exaltación de lo que dijo, cómo lo dijo. Si uno se va así arreglado, entonces a una charla de politólogos, entonces es, pero es que esta es como, y más si son cierto tipo de también radicales, eso se ve en todos los grupos, ¿no? Pero uno a veces exalta a unos grupos y no, la misma cosa, entonces es como no, esta debe ser una bruta, una superficial. Entonces yo creo que es un poco jugar a, si eso te está haciendo no deconstruirte, no permitirte reexistir, que pienso yo que hacia allá debería ir la salud, a tener un bienestar no solo físico, emocional, sino que te permita ser agencia política. Para mí esa es la salud también, que uno dentro de, claro, tener física, emocional y todas las condiciones también dignas de existencia, además uno tenga la posibilidad de resistir desde lo político, de ser agente, de decir esto no, de transformar tu entorno como tú lo consideres necesario. Aquí no hay una única verdad, pero si eso se logra, o más bien si eso no se está logrando, mi invitación sí también es a cortar ese lazo, con todo lo difícil que puede ser. Entonces yo les decía como pediatra, pues por el momento sí tocó cortar ese lazo, no se puede ejercer en este momento la pediatría bajo las condiciones laborales en las que por lo menos yo estaba. Entonces es duro, claro, ¿cómo vas a hacer dejar de ser la pediatra de tal institución, tanto prestigio, no sé qué? Pero tú pudiste haber, como por ejemplo también me lo dijeron alguna vez, pero ¿cómo que estás haciendo salud? ¿Cómo estás haciendo un diplomado en trabajo social? Y yo no voy a ponerme a pelear, sí, estoy haciendo un diplomado de trabajo social. Pero ¿cómo te desperdicias? Pudiste haber hecho un fellow, no, yo creo que es un poco romper esos lazos. A veces suena como a frase de cajón más bien de libre superación. No es hacia ese lado, es más a replantearnos cómo nos estamos relacionando. Y en el caso de que sintamos que no estamos siendo críticas, que no nos estamos permitiendo transformar el entorno, romper los lazos, hacerse un suicidio o permitirse un suicidio a ese lazo, romperlo, con todas las implicaciones que tiene sin duda, pero yo creo que ahí también está la transformación, a que empecemos a constituir otro tipo de lazos mucho más sanos para lo público y mucho más sanos para lo gremial, para otro modo civilizatorio de relacionarnos. Muchas gracias.